Son las 5 de la tarde, 33 minutos. Bienvenidos a este especial del Bronx. El 28 de mayo de 2016, cuando los bogotanos apenas despertaban, más de 2.500 hombres del CTI de la Fiscalía, el Ejército y la Policía avanzaron en silencio hacia ese corazón del Bronx. Se trató de una operación planeada durante meses que quebró el cerco de un territorio tomado por el crimen. Estos informes son de Mayra Tenorio. A continuación, el especial del Bronx, 10 años después. Esta casa es el único predio que queda en pie y nos relata uno de los capítulos más oscuros de Bogotá. Recorrerla es devolverse en el tiempo, un tiempo marcado por el miedo, por el abandono, los horrores y el crimen. Hoy, 10 años después, volvemos a lo que se conocía como el antiguo Bronx. Después de su intervención, en este lugar, en esta L, se intenta y se cuenta otra historia distinta el día de hoy. Pero para entender lo que es, hay que volver a lo que fue, de lo que muchos llaman un verdadero infierno. ...28 de mayo de 2016. El sonido seco de las granadas aturdidoras rompió el silencio de la madrugada. Y también la frontera invisible que durante años había convertido este lugar en un territorio impenetrable. Era sábado 6 de la mañana. En el corazón del Bronx comenzaba una operación que llevaba meses preparándose en silencio. Cerca de 2.500 hombres del CTI de la Fiscalía y de la Fuerza Pública aguardaban para entrar. Este video, grabado por uno de los agentes del CTI, muestra cómo detrás de esta barricada humana intentaban cubrirse de bolsas llenas de excremento que eran lanzadas desde adentro para detener la intervención. ¿Se les acabó las bolas a estos manes? El secuestro y tortura de dos agentes del CTI que habían ingresado desarmados y de civil, haciendo labores de inteligencia, dejó claro para las autoridades que el Bronx era un mundo aparte, con sus propias reglas. La decisión fue entrar para tomar el control. A la entrada del Bronx los recibieron las amenazas, los cuchillos. Los hombres del Cuerpo de Operaciones Especiales formaron barreras humanas, permanecieron alerta. Así se había planeado una operación ensayada durante cerca de 2 meses, entre maquetas, simulaciones y réplica de las 3 calles del Bronx, levantadas en medio de un terreno boscoso. Avanzaron como un caballo de Troya en 2 tractomulas alquiladas donde decenas de policías iban camuflados. Este hombre que en medio de esa barricada humana lideraba el ingreso fue entonces la cabeza del equipo de operaciones especiales. Hoy, 10 años después, relata sus recuerdos desde un lugar que tampoco le es ajeno a esta realidad, como actual comandante de la policía de Bogotá. No quisimos fallar, se hicieron ensayos de los tiempos, así también se hicieron reconocimientos, buscamos muchas cámaras en el sector. Esta cámara mucha gente pensaba que no servía. Y esa cámara sí que servía. En ella quedaron captados los llamados Saiyajines, hombres vestidos de camuflado y armados con fusiles hasta los dientes, los guardianes de este territorio sin ley. Veíamos y conocíamos cómo actuaban estas personas. Los Saiyajines, cuántos Saiyajines había que los llamaban los hombres de seguridad. Que estaban en las terrazas. Ellos estaban, no, en todas partes. En todas partes estaban los Saiyajines. A las entradas ellos requisaban quién entraba o verificaban quién entraba. Así también controlaban, en las terrazas tenían personas. Ellos no esperaban una operación como la que se hizo de tantos policías y tanta más al mismo tiempo. Ellos creían y pensaban que íbamos a llegar por ahí 300, 400 policías, lo que antes se había hecho. Ellos no pensaban que la planeación fue entrar y acabar. Y quedarnos porque ya no había más que hacer. Y así avanzó la operación, recorriendo negocios, pasillos y escombros.
Los videos grabados por policías y agentes que sobreviven como parte de sus memorias registraron en las puertas de estas casas niños y adolescentes, muchos con edades casi imposibles de asimilar, como este pequeño. Ver esas personas temblaban, yo me acuerdo que temblaban, me decían, coronel, ¿qué van a hacer con nosotros? Nos tienen que responder, yo tengo que consumir o tengo que consumir, me decían. Adentro de las casas funcionaban los centros de operación de estas estructuras criminales, los llamados ganchos. Pero entre todo eso, algunos muros contaban otra historia. Habían dibujos de muñecos animados, paisajes, parejas, como si en medio de la oscuridad alguien hubiera intentado dejar un rastro de vida, o quizá de lo que muchos quisieron tener y nunca pudieron construir estando allí adentro. Julián Quintana, director del CTI para esa época y quien lideró esta operación Némesis, recorrió una a una estas casas. De los 48 predios intervenidos, 47 fueron demolidos, excepto esta residencia. Vamos a devolvernos a sus memorias como director del CTI a nivel nacional en ese entonces. 10 años después volvemos a entrar a estas casas donde se vivieron todo tipo de horrores. En una palabra, ¿cómo describe a qué memoria estamos entrando? Bueno, sorprendente todo, pero creo que esta es la memoria del infierno. Aquí pasó absolutamente todo. Violaciones de niños, tráfico de drogas, también tráfico de armas, secuestros, extorsiones. Era todo un ecosistema criminal. Luego de que ustedes hicieron esta operación, este operativo, llegan y comienzan a demoler y encuentran también cuerpos. ¿Cómo entender que la memoria del infierno, como usted me dice, no acabó ahí, sino en el después, mientras de los restos se encontraban más horrores, como me estaba contando? Claro, hay unas historias increíbles, recordando que nosotros acá teníamos agentes encubiertos de inteligencia infiltrados, y ellos me decían que al interior del Bronx asesinaban gentes y la enterraban debajo del piso. Digamos que uno al principio dice, bueno, tal vez son historias fantásticas, poco creíbles, pero cuando entramos acá corroboramos que ello era absolutamente cierto. Después de la intervención, cuando comenzamos a hacer todo el tema de remoción de escombros, demolición de casas, comenzamos a sacar el CTI, los cadáveres enterrados debajo de estas casas. Y los agentes de inteligencia me llevaron primero al lugar donde ponían a la gente en ácido para desintegrarlos, y vi los baldes y vi también el químico, y a la final las muestras de ADN tomadas por los científicos del CTI que confirmaron sangre humana, pues es cosas que se corroboran, efectivamente aquí mataban a la gente. Y cuando pregunté por el cocodrilo, me llevaron a la pileta. Entonces nos habían dicho que lo habían sacado antes de la intervención porque había un ruedito de que nos íbamos a intervenir, pero ahí estaban las evidencias. Las memorias siguen reposando en cada rincón. Los huecos abiertos en las paredes donde, según información oficial, los restos de ladrillo eran mezclados con bazuco para facilitar el consumo. Y también están las frases escritas en los muros, como si quienes pasaron por aquí hubieran querido dejar testimonio de lo que ocurría puertas adentro. Los mataron. ¿Cuántos muertos más? La intervención del Bronx marcó un antes y un después en el corazón de Bogotá, pero 10 años después el fenómeno del consumo y las ollas se dispersó hacia otros sectores de la capital. Uno de los más complejos está a solo 10 cuadras del antiguo Bronx, San Bernardo. Allí recorrimos las calles, escuchamos los relatos de quienes aún habitan la zona. También entramos al Bronx Distrito Creativo, la apuesta con la que este lugar busca transformar su historia a través del arte y la cultura. Para muchos, la historia del Bronx no terminó con la operación, porque a cerca de 10 cuadras de ese punto en San Bernardo, las imágenes cuentan otro capítulo. Personas que continuaron habitando las calles después de la intervención y siguen sobreviviendo en estas cuadras. Hace 10 años se dio el proceso de la intervención del Bronx, un proceso de una complejidad enorme, y este fenómeno de habitabilidad en calle y otros fenómenos de exclusión social se esparcieron por toda la ciudad.
Entre carpas improvisadas que simulan negocios y el consumo en cada esquina avanzamos con nuestras cámaras. La música, los códigos y la rutina que se mueve en estas cuadras. Varios ocultaron sus rostros. Dicen que no quieren ser identificados por sus familiares, muchos de los cuales todavía los siguen buscando desde los días del Bronx. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en el Bronx? Una cantidad. ¿Años? Meses, días, años. ¿Qué se vivía en el Bronx? La zozobra, el pánico, la incertidumbre, cosas inexplicables que la humanidad ni descubre. Se volvió un sitio donde las personas o los drogadictos pueden estar tranquilas y no está la, ¿cómo le digo?, la sociedad discriminándolos por ser drogadictos. Allá se lo mandaban ustedes. No, allá no mandaba nadie. Allá manda la decisión de cada quien, sus acciones. Entre las historias está también la de quien prefiere ser llamado Barbas. Muestra su rostro, habla de la calle y de este mundo que aunque cambie de lugar, no deja de existir. ¿Cuántos años de calle? No, yo llevo como 40 y pico de años. Y mi señor, se acaba el Bronx hace 10 años y... No se acabe la droga, así sea donde sea, vamos, ¿sí me entiendes? Y primero se acaba la policía y los humanos que la droga, ¿sí? Entonces que la gente se concientice que eso es... Los que queremos venimos a esto. Muchos de los que siguen en estas calles han participado en los procesos de resocialización del distrito. Algunos lograron salir del consumo por un tiempo y volvieron. Una realidad que según la alcaldía los obliga a pensar el Bronx no solo desde las memorias del pasado, sino también desde el futuro de este territorio. Este será el Bronx Distrito Creativo, un proyecto de renovación patrimonial que busca convertir este lugar en un espacio para las industrias culturales. Y era una de esas cosas inexplicables en Bogotá, como aquí, en un lugar donde se hacían trámites administrativos con fuerza pública, tenía detrás un territorio sin Dios y sin gloria, donde habitaban toda clase de conductas contrarias a una sana convivencia, donde todos los delitos habitaban, los abusos y la ausencia de derechos. Aquí se integran espacios como la antigua Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y el edificio La Flauta, dos bienes patrimoniales con más de 100 años de historia. Por eso, 10 años después de estar aquí, es ver una Bogotá resiliente que crece y que se transforma, pero además que podemos ver un espacio que tiene una vida absolutamente distinta. La apuesta es transformar un territorio históricamente estigmatizado. Por eso hablar del futuro también ha significado mirar de frente el pasado. Para poder entender qué somos ahora, necesitamos entender qué fuimos antes, ¿no? Entonces, acá no solamente es cómo estaba físicamente construido el espacio, sino cuáles eran las relaciones que se tejían acá, cuáles eran los vínculos, quiénes vivían. Sí, pues puede ser un Saiyajin. Entendimos que el arte y la creación es un vehículo, aunque parezca muy trillado, pero es realmente cierto, un vehículo maravilloso para entender cuáles son los dolores, cuáles son las luchas, cuáles son las vivencias que tuvieron los distintos grupos poblacionales del territorio. Una historia que no puede contarse sin las huellas de quienes vivieron aquí. El dolor, las vidas que se perdieron y las memorias que habitan estas calles. Todo quedó marcado en el único lugar en pie del antiguo Bronx. Un mural que 10 años después es el eco de lo que muchos buscaban en medio de esta oscuridad. Renacer para crecer. Renacer para crecer. Vamos entonces con más de estas notas especiales de Mayra Tenorio y precisamente hay que hablar entonces de las huellas que ha dejado justamente todo este lugar. Estamos hablando de detenerse en la historia del Bronx, es también mirar los rostros de quienes sobrevivieron a este horror. Veamos este informe a continuación. Yo digo que el infierno le quedó chiquito,
Este agente del CTI de la Fiscalía oculta su rostro por seguridad y rompe el silencio 10 años después del secuestro y las torturas que vivió junto a su compañera en el Bronx. Yo cuando me he perdido dije yo, no hay nada que hacer, me subo a una terraza y miro y los del ESMAD del ejército los sacaron corriendo y dije, eran los últimos. Y dije, no, ya no hay nada que hacer, quedamos nosotros aquí. Yo no sé cuántas, 500 personas habían y los sacaron corriendo. Eran los únicos que nos apoyaban y quedamos nosotros encerrados solitos ahí. ¿Y ahí qué empieza a pasar? No, es que lo que yo les escribo aquí no es nada. Estas son las memorias de su propio infierno. Habían ingresado a esta zona mientras adelantaban labores de inteligencia, pero fueron descubiertos al interior de una casa utilizada para el tráfico de estupefacientes. Hombres los amarraron, golpearon y sometieron a torturas. ¿Me vas a decir cuánto transcurrió? Ni sé, porque yo cuando me di cuenta estaba en la clínica. Yo no sé cuánto transcurrió. A mí me dicen cuánto tiempo estuvieron. No, pudo haber sido 1 minuto o pudo haber sido 5 horas. Él no lo recuerda, pero fueron cerca de 8 horas de secuestro, horas que ocurrieron justo antes de que se tomara la decisión de intervenir el Bronx. Cuando se comienzan a traquear esas paredes o lanzaban piedra y que salgan, que los vamos a matar, nos decían toda clase de cosas. En medio de las amenazas, descubrieron que no estaban solos. Había una menor de edad habitante del Bronx atrapada en el mismo lugar del que ellos intentaban huir. Yo había observado la casa y no había nadie. ¿De dónde aparece esa niña esperando bebé, 14 años? Cuando yo la miro, yo, ay, Dios mío, otro problema, Dios mío, Jesús. Y eso traqueaba todo eso, que hijo, nos gritaban de todo. Yo subía. O sea, la desesperación era mirando el techo, que no se nos fueran a meter por el techo. Para él no había opción. La menor tenía que salir viva, aunque ellos no supieran cuál sería su destino. Nosotros negociamos, tratamos de negociar con el jefe de ellos para que saliera la niña de 15 años. Ella sale. Nosotros al salir ellos nos mandan como unas bambas monotop, le digo yo no sé qué diablos. Tanto sería que yo tenía unas botas. A Dios gracias, la bota era gruesa. Mi esposa me dice, después fue que me dijo, mire cómo quedó la bota quedó, me estalló debajo, me levantó. Con frases cortas y silencios, esta gente revela sus más profundas heridas. No, nos lanzan piedra al piso, palo al piso, nos lanzaban jeringas desde los pisos, como con sangre, nos escupían. ¿Duele? Claro, eso es duro. Eso es muy duro porque uno piensa, Dios mío, yo soy un ser humano y se debe usted tratar peor que el animal más desgraciado del mundo. La operación de la fuerza pública terminó con su rescate y el de su compañera. Fuera de eso, cuando salíamos, que ya yo dije, no, ya salimos, que había un frente y comienzan a lanzarnos piedras también y palos. Y yo decía, ¿y esto qué? Yo decía, ¿qué es esta vaina, Dios mío? Y uno ya dolorido, vuelto nada, todas mis manos, todo vuelto nada, estaba de sangre. Para él las agresiones, los recuerdos y las secuelas siguen ahí, como si una parte de ese lugar todavía continuara encerrada en su memoria. 10 años después veo que se le dificulta caminar, que tiene una condición. ¿Qué le ocurre para que usted quede así? A mí me hicieron operaciones, me hicieron cirugías de las piernas, los meniscos y todo, las piernas quedaron, tal vez por la fuerza que hacía, por todo. Yo voy al psiquiatra, al psicólogo, estoy siendo atendido porque no duermo.
Usted me decía y le podemos contar a la gente que no hubo bajas en esa operación, pero usted se considera una baja en vida. ¿Por qué? A veces yo digo que hubiera sido mejor haber muerto o estar sufriendo, seguir sufriendo ahora. Porque no creas, esto es una enfermedad que yo no busqué. Su testimonio habla de las heridas, pero también de lo que significó esta intervención, porque detrás de las estructuras criminales había niños, adolescentes y familias enteras atrapadas en un lugar del que muchos no lograban salir. Ojalá la historia no se repita. Esto no es de reconocimiento ni nada. No, el reconocimiento lo deja atrás. Esto es por los seres humanos, por las personas que sufrían tanto, porque detrás de esos niños habían familias que sufrían y no sabían ni siquiera que sus hijos estaban ahí. Recuerdos que dice no caben en palabras. Para él, la verdadera barbarie no era el Bronx como territorio, sino que hubiera niños y adolescentes creciendo en el abandono, la violencia y el miedo. Son las 5 de la tarde, 54 minutos. 14 de los más despiadados y jefes militares de los Saiyajines fueron detenidos en su momento por desaparición forzada, homicidio, tráfico de drogas y armas. La totalidad de esos jefes Saiyajines capturados hoy están libres, incluidos sus jefes máximos, una mamá y sus 2 hijos dueños del Bronx, y que actualmente siguen al mando de redes de homicidio y venta de drogas en Bogotá. Como actuaban los Saiyajines, así se los contamos hace casi 10 años. Saiyajines, una palabra que generó terror entre los miles de ciudadanos que vivieron o transitaron por la calle del Bronx. Su nombre lo tomaron de la serie japonesa de dibujos animados Dragon Ball Z, donde los Saiyajines eran una raza de guerreros cuyo objetivo era conquistar y esclavizar planetas. Pero por su maldad, su mundo sucumbió, destino similar al de los reales Saiyas del Bronx. Según las autoridades, los Saiyas, como también eran conocidos, surgen de las organizaciones armadas de seguridad ilegal de la extinta calle del Cartucho, donde también se reunían a consumir drogas habitantes de los diferentes estratos sociales de la capital del país. Cuando se apoderaron de la seguridad del Bronx, los Saiyajines, para el año 2016, alcanzaron un grupo de 100 integrantes. Varios se ubicaron en partes estratégicas de esa cuadra. Incluso, en los edificios más altos, instalaron puestos de vigilancia que reportaban cualquier sospechoso o irregularidad a la base de comunicaciones ubicada en el corazón del Bronx. En las entradas, los Saiyas eran los encargados de identificar quiénes entraban a ese deprimido sector. Además, se les señala de la desaparición de varios agentes encubiertos de la policía y las fuerzas militares que por años intentaron ingresar a la zona para revelar la identidad del jefe de esa banda criminal, pero terminaban asesinados y descuartizados. Por lo general, se mantenían encapuchados y usaban armas automáticas. El accionar criminal de los Saiyajines también se puso en evidencia durante una escena que jamás podrá olvidar un ciudadano holandés, que permaneció durante varias horas encima de una casa ubicada en el Bronx, tratando de escapar de 3 Saiyajines que al parecer lo tenían secuestrado desde hace varios días. Finalmente el holandés fue rescatado. En otros videos, revelados por las mismas autoridades, muestran cómo no solo sacaban muertos del lugar, sino habían generado uno de los más importantes focos de corrupción con integrantes de la fuerza pública. Esa es la expresión de un agente al ver a 4 de sus compañeros capturar a un hombre cerca a la llamada calle del Bronx. Lo que llama la atención al investigador es que los policías, entre ellos una uniformada, no llevan a su retenido, que permanece esposado, hacia una estación. Lo meten por el costado sur de la temida calle del Bronx. Detrás de los 2 uniformados camina al parecer un habitante de la zona que para los investigadores hace las veces de escolta. La pareja de policías se acerca a un hombre que los espera en una esquina. De inmediato se lanza y agarra del cinturón al capturado para que no escape. Mientras que el uniformado le quita las esposas, llega el otro hombre y también lo agarra del cinturón. Finalmente, los policías entregan al retenido a 2 peligrosos delincuentes señalados de ser integrantes de la temida banda de pistoleros conocida como los Saiyajines, encargados de descuartizar y desaparecer a sus víctimas. La cámara, operada también por policías, sigue a los Saiyajines, que escoltan al retenido, pero desaparecen entre la multitud.
Para los investigadores, este hombre se habría aliado con otras bandas para robar dineros y droga a los Saiyajines. Por eso, los criminales del Bronx habrían dado la orden a los policías que trabajan para su organización de buscarlo y capturarlo como fuera. Estos policías, que aparecen en el video, fueron detenidos meses después por sus mismos compañeros y agentes infiltrados del CTI, que hicieron las labores de inteligencia y que participaron en el gigantesco operativo que permitió poner al descubierto el millonario negocio criminal en el Bronx. Pero lo que desconocen es qué pasó con este hombre y con una decena de adultos y menores de edad que aseguran quedaron en manos de los Saiyajines y que hoy nadie sabe de su paradero. Muy bien, seguimos entonces con este especial. Saludamos a Mayra Tenorio. Mayra, porque además usted ha sido la encargada de este especial. Gracias por este informe tan importante y felicitaciones por su trabajo. Pablo, muchas gracias. Sobre todo esto es para los bogotanos y tan importante que es reconstruir memoria 10 años después para no repetir esta historia. Claro que sí. De la mano, esta intervención se dio efectivamente hace 10 años. Estamos hablando del 28 de mayo de hace 10 años, 2016, y precisamente de la mano del exalcalde Enrique Peñalosa, a quien saludamos a esta hora. Exalcalde, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pablo. Nos gustaría arrancar con la siguiente pregunta. Ustedes ya habían pensado, o se había pensado en una intervención, sin embargo, de la mano suya en ese momento es que efectivamente se ejecuta. ¿Cómo se dio precisamente esa ejecución? Pues mire, no sé qué es lo que me dice usted señalando que... ¿Aló? Claro que sí, lo estamos escuchando perfectamente. Ahí estaba escuchándolo, alcalde. Sí, no es algo que usted hubiera planeado. Nadie se había atrevido a hacer nada. Eso llevaba más de 60 años. Primero, en mi primera alcaldía, acabamos con el horror del Cartucho, que era una república independiente del crimen donde no entraba la policía a 2 cuadras cortas de la Casa de Nariño. Este es el centro de Bogotá y de Colombia. Y nosotros tumbamos eso después. En la segunda alcaldía hicimos el Parque Tercer Milenio, que es un parque espectacular. Y allá surgió, por ejemplo, el Grand Stand y demás. Y esta es una decisión que tomamos y ahí hubo gente muy importante, como por ejemplo Daniel Mejía, secretario de Seguridad, el general Penilla y en la parte social María Consuelo Araujo y muchos otros, pero allá no entraba la policía, era un símbolo de la impotencia del Estado. Allá entraba niños, niñas a meter droga un día o algo y ahí se quedaban y se perdía la vida para siempre. Era una fábrica de destrucción de vidas humanas. Y era, vuelvo a decir, es que estando a 2 cuadras de la Casa de Nariño, ahora bien, eso todo salió bien y entonces ahora estamos felizmente hablando de eso hoy, pero podía haber habido muchos muertos y ya se habían podido volver a tomar los delincuentes y los vendedores de droga. Recordemos que los que asesinaron por encargo a Miguel Uribe era uno de los capos ahí del Bronx. Era un crimen de alto calibre y felizmente salió bien y ahí hay donde nosotros en total entre el Cartucho y el Bronx y San Bernardo demolimos como 1.200 edificaciones, como 32 hectáreas. En el Bronx mucho menos, pero hicimos ahí, por ejemplo, la alcaldía local de Mártires, hicimos el SENA, un SENA para las industrias creativas, y le compramos al ejército el edificio del batallón de reclutamiento de la antigua Escuela de Medicina para hacer el Bronx Distrito Creativo, espectacular, algo que está quedando maravillosamente, que continuaron las alcaldías posteriores. Sí. Pero era algo absolutamente horroroso lo que pasaba allí. Por ejemplo, en mi primera alcaldía, una de las cosas que recuerdo es que a un niño de 4 años lo violaron y lo castraron. Ese es el tipo de deportes de degeneramiento absoluto que había en esos sectores. Claro. Alcalde, queremos preguntarle qué memoria recuerda de ese día, 10 años atrás, qué memorias se le vienen a su cabeza. Pues nosotros tuvimos que posponerlo un par de veces porque había habido infiltración, digamos, información, entonces estaban como muy preparados, pero entonces cuando lo hicimos también recuerdo que el ministro de Defensa de la época me hizo un escándalo, me llamó que cómo hacíamos eso, que
qué horror, que había unos problemas de unos paros en otras zonas del país y demás, que en ese momento cómo lo hacíamos. Es que el riesgo era inmenso, ¿no? Y en la primera ocasión, cuando hicimos lo del cartucho, el procurador fue allá, incluso decía que yo era responsable de cualquier muerto que pudiera haber allí. Entonces los riesgos eran todos. Y después de que lo hicimos, entonces obviamente era un gran susto de que sí pudiéramos hacer y que no hubiera muertos, ¿no? Yo siempre he tenido la convicción de que hay que ser avasallador con la fuerza, que tengamos muchos policías, fuerzas especiales, etcétera, para que no piensen estos delincuentes que hay ninguna posibilidad de enfrentarse a las fuerzas del orden. Y luego, después de que lo hicimos, trataron de volver ahí, de tomarse, y los barrios aledaños botaban excrementos a todo el comercio del sector, y a mí hubo unas presiones muy grandes de mucha gente para que, prácticamente para que los dejáramos volver a tomarse eso, ¿no? Pero lo cierto es que gracias al general Penilla, eso no se hizo, y lo cierto es que eso es el corazón de Colombia. Cualquiera de sus televidentes puede meterse a Google Earth y lo pueden ver. Es que la Plaza de Bolívar parece una pequeña placita de pueblo junto a esto, porque lo que es gigante, el Parque Tercer Milenio, el Bronx, pero tristemente ahora la verdad es que la alcaldía ha venido permitiendo que prácticamente se forme otro Bronx ahí en el sector de San Bernardo. Muy grave, y ese Parque Tercer Milenio, que yo diría que sería el mejor parque de cualquier ciudad de Colombia donde lo pusiéramos, con toda clase de canchas de fútbol en pasto sintético, gimnasios, patinódromos, etcétera, está rodeado ahora de cachivacheros que venden droga y demás, y con la invasión de mafias del sector de San Bernardo. Entonces eso es urgente que se actúe antes de que se empeore y volvamos a tener algo parecido. Pero nosotros allí, por ejemplo, hicimos, por ejemplo, ahí al lado, sí, entre el Bronx y el Cartucho, por ejemplo, además de que pusimos Transmilenio, ahora va a pasar el metro. Y también una persona maravillosa, recuperamos la Plaza de Mártires, que restauramos también la Iglesia del Voto Nacional con el padre maravilloso Darío Echeverry. Entonces, todo el sector, los comerciantes del sector son los primeros que tienen claro la mejora. Le queríamos tan preguntar radical. también sobre cuáles fueron en su momento los delitos, porque mucho se habló de lo que ocurría en el Bronx. Hablaban Homicidio, de homicidios, desaparición, casas de pique. tortura, secuestro. ¿Qué era lo que a usted más le llamaba la atención para tomar esa decisión de intervenir? Mira, yo me encontré siempre a lo largo de mis campañas en las calles muchas personas que me decían que qué horror, que qué tragedia, que sus niños, que sus niñas, que una sobrina que se había caído allá y caían allá una niña de 15 años y se perdía para siempre, no había cómo entrar. ¿Cómo será el caos tan absoluto que incluso en una ocasión secuestraron a 2 investigadores del CTI de la Fiscalía? Por Dios, era una república independiente del crimen. Entonces, obviamente desde allá se controlaban muchas actividades criminales de toda la ciudad, pues en toda la impunidad, porque allá no entraba la policía. Pues es decir, entraba la policía si era con un operativo de 300 policías. Bueno, al Bronx ni siquiera eso. Pero no entraban 5 policías o 10 policías a patrullar. Eso era, y vuelvo a insistir, lo asombroso de esto es que estamos hablando que el Cartucho y el Bronx eran ahí al lado de la casa de Nariño, del Comando de Policía de Bogotá, del Batallón Guardia Presidencial. Entonces, lo asombroso es que en 60 años ningún presidente ni ningún alcalde se atrevió nunca a hacer nada al respecto. Porque lo más fácil es no correr los riesgos. Perdón, a eso era lo que yo me refería al inicio de la entrevista, exalcalde, que era que otros, digamos, hablaron o propusieron, pero digamos que usted lo ejecutó la intervención. Es que no propusieron, ni siquiera propusieron. Lo asombroso es que ni siquiera lo habían propuesto. Y también muy cerca de la Policía Metropolitana de Bogotá. Ah, casi 4 cuadras. El Bronx está allá en nada, sí, yo creo que 3, 4 cuadras. Avenida Caracas con calle Sexta. Ahora pues la policía, el comando de policía lo llevamos a la 26, ahí junto a la fiscalía por el sector del Salitre, pero en esa época quedaba ahí, al lado. Entonces, y lo que es cierto es que había recordemos que la organización que finalmente cometió el homicidio contra Miguel Uribe, incluso el presidente Petro llegó a decir que era que a Miguel Uribe lo habían asesinado por la intervención que habíamos hecho en el Bronx, lo dijo un par de veces. Pues resultó después que era gente por allá de los narcos del
del Putumayo o algo así, que habían contratado a esta gente, pero lo que es cierto es que eran organizaciones criminales muy poderosas que desde ahí cometían toda clase de delitos por toda la ciudad. Pero lo que es cierto es que esto no puede permitirse en la ciudad. Ahora la alcaldía dice, no, es que ese no es un problema de policía, sino social. No, claro que es un problema de policía. Obviamente que nosotros hicimos un trabajo de rehabilitación social y nosotros fuimos a cenas de Navidad y yo y todo el equipo y invitamos a muchos actores y personas notables de los medios y demás ayudaron a servir la comida a los habitantes de calle, ex habitantes de calle en proceso de rehabilitación. Y nosotros invertimos muchísimo en los procesos de rehabilitación, muchos de gente menor de edad, y muchas personas se rehabilitaron. Yo me encuentro en la calle a veces con personas que están ahí incluso con su familia y me dicen, gracias, alcalde. Y digo, ¿eso cómo así? ¿Por qué? No, porque yo era uno de los habitantes del Bronx. Entonces, pero obviamente en todas las ciudades del mundo hay organizaciones criminales que distribuyen droga y hay drogadictos y demás, pero no se permite que se tomen sectores de la ciudad que se vuelvan repúblicas independientes. Si en Nueva York permiten que los de consumidores y vendedores de drogas se tomen el Central Park, pues vuelven es una república independiente. Claramente tiene que haber autoridad. Y tiene que ser claro que los que mandan en una sociedad son los buenos, los ciudadanos buenos. Por ejemplo, en ese sector hay un montón de empresarios buenos, trabajadores, filos, comerciantes, etc. Exalcalde, regáleme dos contextos. El primero, ¿quién era el ministro de Defensa en esa época? Me abstengo. Perfecto, ya lo averiguo. Y segundo, Miguel Uribe Turbay, ¿qué cargo tenía en ese momento para su alcaldía? Él era secretario de gobierno. Y Exacto. alcalde, quiero hacerle esta pregunta, haciendo estas memorias en esta labor de reportería. Me hablaron mucho de Miguel Uribe, que tuvo ese papel social cercano a esa gente, secretario de gobierno, que logró ser ese tejido social en este acto tan importante. Háblenos del papel que tuvo Miguel Uribe allí. Miguel Uribe, por supuesto, fue muy importante en todo lo que hicimos nosotros. Era un joven brillante. Yo lo llevé a la alcaldía cuando tenía solamente 29 años, de secretario de gobierno, un cargo muy importante. Era disciplinado, brillante, realmente es una pérdida infinitamente trágica. Y por supuesto, en este tema que era de orden público, de policía, él tuvo mucho que ver. Por supuesto, Daniel Mejía, el secretario de Seguridad, muchísimo. Pero en todo ese proceso y posterior de los programas de rehabilitación y demás, Miguel fue muy importante siempre. En todos esos temas fue crítico, porque era el secretario de gobierno que tenía que ver, por supuesto, con el orden en el espacio público, con muchas cosas. Y Miguel era una persona disciplinada, valiente, estudiosa y con una capacidad de comunicar y de persuadir. Realmente es una pérdida. Miren, es inimaginable la pérdida que hay, sobre todo para los jóvenes colombianos, porque personas como Miguel Uribe, un político como Miguel Uribe, es muy difícil que aparezcan, porque es que él sí tenía todas las condiciones, la capacidad de dialogar con la gente, de estar trabajando 25 horas al día, de estudiar. Cuando hicimos el tema del metro, por ejemplo, el proyecto del metro, y lo estábamos estudiando en el Consejo, yo creo que Miguel sabía tanto del proyecto metro, de todos los detalles técnicos, como el gerente de metro. Entonces, y además de eso, entonces, él, por supuesto, en este tema que fue crucial para nosotros, por supuesto, fue muy importante vuelvo a insistir, que fueron organizaciones criminales del Bronx las que lo asesinaron. Sí. Usted ya ha mencionado en esta entrevista el tema de una crítica que hace por la generación de otro Bronx en este momento, que es en el barrio San Bernardo. En su momento, cuando ustedes intervinieron en su primera administración, la calle del Cartucho, se formó precisamente eso que fue el Bronx y ustedes lo intervinieron. Alcalde, ¿usted por qué cree, exalcalde, que pasa este tipo de situación, que vuelven y se forman este tipo de escenarios? Eso no es totalmente correcto, ¿no? El Bronx ya existía. Es muy fácil mirar, el Bronx ya existía cuando hicimos lo del Cartucho. Obviamente se creció más, porque permitieron que se creciera. Porque además eso pasa, y hay otros sectores donde eso está comenzando a pasar, como en Kennedy, en María Paz, donde nosotros también hicimos un trabajo, pero
si no hay autoridad, si no hay policía, si no se hacen cumplir las normas, si no se exige el cumplimiento de la vida civilizada, pues los bandidos y el degeneramiento se toman todo y además van intimidando, ¿no? En San Bernardo, por ejemplo, nosotros no solamente hicimos este parque espectacular, es que mire, cuando hicimos por primera vez el Cartucho no había transporte público decente en el sector, ahora hay Transmilenio por la Jiménez. Nosotros peatonalizamos la Jiménez. Peatonalizamos la Jiménez, pusimos Transmilenio en la Jiménez, ahora hay Transmilenio en la 10ª, hay Transmilenio en la Caracas, hay Transmilenio en la calle Sexta y hay el metro que se contrató ahí. Pero además de eso, en San Bernardo estaban contratadas 4 torres, como de 4.000 apartamentos, porque hay que llevar vivienda al centro, cada vez más vivienda, que sea un centro con gente que viva ahí, con familias, etcétera. Entonces, para eso era muy importante el parque. Pero curiosamente, esta administración decidió en ese parque Tercer Milenio que poner un centro de atención a habitantes de calle en el estacionamiento subterráneo debajo del parque Tercer Milenio. Por Dios, ¿no? Obviamente eso lo que propicia es que haya más habitantes de calle y entonces no ha sido posible iniciar el proyecto de las torres de apartamentos. Ojalá sea posible pronto. Pero claramente, vuelvo a insistir, por ejemplo, los turistas que vienen a Colombia y a Bogotá, pues van a la Candelaria, van a la Plaza de Bolívar, y si se equivocan, pues caminan 2 cuadras cortas hacia abajo, hacia el occidente, y pues terminaban en el Cartucho, ¿no? Y otra vez eso se está generando un problema de deterioro, incluso pues las personas que trabajan en la Presidencia de la República o en las Cortes, o en la alcaldía, que tienen que ir a tomar el transporte público o lo que sea, pues por Dios, es que es indispensable y esto no es simplemente trabajo social. Esto tiene que ser con autoridad y con policía. Es un reto muy grande, pero Pablo y alcalde, ¿cómo pensamos esto? ¿Cómo se puede mejorar esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué mensaje nos deja el día de hoy? No, el mensaje es de optimismo, por supuesto, porque el parque, por ejemplo, Tercer Milenio, como digo, está hecho. Es uno de los mejores parques que puede haber en Colombia, espectacular, son como 16 o 17 hectáreas con toda clase de infraestructura deportiva, juegos infantiles, etcétera. Está el transporte masivo por todos lados, incluyendo el metro que viene ahí. Está el Bronx Distrito Creativo, que se está haciendo en el edificio que le compramos al ejército para hacer eso, que va a quedar divino. Está el SENA, que ya está funcionando con estudiantes, etcétera, para las industrias creativas. El Parque de Mártires, que es muy importante, también se ha recuperado. La Basílica del Voto Nacional, también restaurada, que hicimos un trabajo grande con el padre Echeverry. En fin, eso se está recuperando, pero claramente falta tener, es que en todo el centro de Bogotá, la invasión del espacio público que ha habido desde la alcaldía de Claudia López y a veces en esta se han hecho unos esfuerzos recientes, heroicos, y ojalá que continúen, pero es que en cualquier ciudad del mundo se hace respetar el espacio público, porque además los ciudadanos de menores ingresos son los que más necesitan ese espacio público, además los turistas que vengan y demás. Entonces, tiene que ver con un orden en general, y obviamente con evitar que haya organizaciones criminales controlando calles y barrios enteros, por supuesto. Eso no significa que se vaya a acabar los habitantes de calle. Siempre ha habido habitantes de calle, siempre ha habido vendedores de droga, y en todas las ciudades del mundo hay. En París, en Nueva York, en fin, en San Francisco. Pero una cosa es eso y otra cosa es que el Estado pierda total control de cualquier zona de la ciudad, pero tal vez más crítico aún de esta zona tan simbólica. Y yo también creo que las cortes tienen que tener más claro de que el espacio público debe ser respetado de la misma manera que el espacio privado. No puede ser que son muy estrictos si los señores vendedores informales o vendedores de drogas se instalaran en el jardín de su casa o en la recepción de su edificio. Sí. Los hacen quitar en 2 minutos, pero ahí sí hay derecho al trabajo, pero cuando están en cambio en el espacio peatonal, donde caminan especialmente ciudadanos de menores ingresos,
arrancan con toda clase de derechos al trabajo y demás. ¿Por qué no hay derecho al trabajo cuando se instalan en el jardín del edificio de ellos? Correcto. Total. Hay que decir que esto cambió para siempre la historia de la capital del país, por eso queríamos tener Un a usted. antes y un después. Exactamente, exalcalde. Es que es muy interesante, ya que ustedes mencionan eso, yo sí creo que por lo menos por cientos de años hacia el futuro, ahí va a quedar ya el Bronx Distrito Creativo divino, maravilloso, que están trabajándole muy bien en esta alcaldía, que dejamos andando. El SENA, que ya está funcionando, todo un espacio público en la alcaldía Márquez, el Parque Tercer Milenio, que es realmente el gran espacio público del centro, mucho más grande que la Plaza de Bolívar. Eso quedó para siempre, pero hay que hacer un esfuerzo para seguir recuperando eso, porque es el centro de la ciudad y es el centro de Colombia. Tenerlo claro. Tengo televidentes a esta hora conectados, por ejemplo Sergio, que me ayuda entonces con el dato y me dice que nos está viendo en Noticias Caracol en vivo. El ministro de Defensa para ese entonces era Luis Carlos Villegas Echeverry. Muy bien, exalcalde Enrique Peñalosa, ha sido un gusto tenerlo en este espacio en Noticias Caracol en vivo. Gracias, muy amable. Un abrazo para usted y también a usted, Mayra, gracias por habernos acompañado. Pablo, muchas gracias. Una memoria para no olvidar. Vamos con más entrevistas sobre este tema. Bueno, a propósito de este especial que veíamos de nuestra compañera Mayra Tenorio y a propósito de la intervención del Bronx hace 10 años, saludamos al exsecretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, que hasta ahora nos acompaña. Bienvenido, Hugo, gracias por estar con nosotros. Pablo, con mucho gusto, gracias. Con muchas preguntas después de esta intervención hace 10 años del Bronx. Y la primera es, ¿han surgido nuevos Bronx en Bogotá? Por ejemplo, el San Bernardo, algunas zonas del Santa Fe. ¿Qué es lo que pasa? ¿No sirvió esta intervención? Bueno, lo primero es que esto se enmarca en un proceso de recuperación del centro que comienza Enrique Peñalosa con la recuperación del cartucho a finales de siglo y comienzos de este siglo, que continúa Mocus, pero que abandona Garzón, el alcalde Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro. Y tuvo que regresar Enrique Peñalosa para continuar con un proceso que es recuperar el centro de la ciudad. Es la zona del Bronx, es la zona del Cartucho, es la zona de San Bernardo, Las Cruces, que ya también se comienza a deteriorar, y una parte de la Candelaria, desafortunadamente, y la zona de Santa Fe Centro. Lo que sucede es que son dinámicas, digamos, también sociales, de deterioro social y urbano del centro de la ciudad, pero también, desde luego, una dinámica delincuencial en esas zonas. Pero entonces la pregunta que se hace el ciudadano es ¿para qué interviene en el Bronx o en su momento el Cartucho si al final el problema se va a pasar para otras calles de la capital? No, son intervenciones que desde la época de Enrique Peñalosa y Mocus fueron intervenciones integrales, no solamente intervención arquitectónica, sino también social. Fue reconocer que había una población con muchas necesidades que fue atendida, y algunos de ellos, desde luego, los que desarrollan actividades delincuenciales, y algunos de ellos consumidores, desafortunadamente, y habitantes de calle, deciden trasladarse hacia otras zonas. El proceso desde el punto de vista de política pública es continuar avanzando en la recuperación social y arquitectónica del centro de la ciudad. ¿Cuántas zonas en este momento tenemos en la ciudad de Bogotá llamados los nuevos Bronx? ¿O esas zonas de conflicto o de tolerancia? ¿Cuántas? Pues yo creo que hay varias, no solamente en el centro de la ciudad, en Chapinero particularmente podríamos decir de las 53, un poco hacia el norte a las 63, se comienza a deteriorar también esa zona, aunque también se está renovando desde el punto de vista particular, pero también lo vemos en la zona de Abastos, ¿no? La zona de Kennedy, que tiene un deterioro alrededor de este sector de María Paz, y algunos otros sectores pequeños de la ciudad en donde hay enclaves fundamentalmente de habitante de calle y de deterioro urbano. Yo creo que es una política que debe buscar desarrollo social en esos territorios, integrar a esas poblaciones, pero también desarrollo arquitectónico, y desafortunadamente son muy pocos los alcaldes que han afrontado ese problema. Doctor Hugo Acero, ¿cómo funciona la génesis de la criminalidad en Bogotá? En otras palabras, ¿cómo se forman estos pequeños o cartuchos o Bronx? ¿Cómo se juntan estas personas? ¿Cómo funciona esta situación? Funciona a partir del deterioro urbano que se da en las zonas.
de abandono, si se quiere, urbanístico, pero también social, desde el punto de vista de desarrollo, mantenimiento de vías, iluminación, abandono de los pobladores originales que comienzan a ocupar otras personas y desde luego deterioro alto, tanto social como urbano. Esas condiciones de deterioro son las que facilitan precisamente la ubicación y la actividad criminal de distintos grupos, particularmente en lo que tiene que ver con venta de droga, pero también con muchos productos robados y desde luego una ilegalidad rampante en cada uno de estos sectores. Si le entiendo bien y con base en las respuestas que usted me ha dado, es también una intervención integral que hizo en su momento la alcaldía de Enrique Peñalosa, pero también es, digamos, la estructura criminal que va mutando o va cambiando a otras formas para volverse a reunificar. Sí, también. Y son demandas desde el punto de vista de ilegalidad, particularmente de drogas en esos sectores y de consumo, sin que haya ningún control por parte de las autoridades. Y eso desde luego debe ser intervenido. Completamente claro en lo que tenía Enrique Peñalosa, en lo que dejó Antanas Mockus, pero desafortunadamente los tres gobiernos, tanto de Lucho Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro, no hicieron nada por recuperar, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, sino social, esas zonas que estuvieron completamente abandonadas. Tuvo que regresar Enrique Peñalosa nuevamente para hacer la intervención del Bronx, y si hay que continuar con intervenciones importantes. En el caso del centro, si no se interviene de manera decidida y fuerte el tema de San Bernardo y desde luego de Las Cruces, el próximo, podríamos decir, territorio en deterioro va a ser la Candelaria. Entiendo perfectamente, y en ese sentido, ¿cómo hacer esa intervención? Porque es que usted lo dice muy claramente, San Bernardo, Las Cruces, si no se intervienen podría ser nuevamente un foco, de hecho ya lo está haciendo, es que mucha gente sabe que allí funcionan los expendios de droga, pero pasa casi que en las narices de las autoridades. ¿Qué hacer con esta situación? Hay que hacer dos cosas. Uno, trabajar con las comunidades, sobre todo en los barrios que se comienzan a deteriorar. Hay que trabajar muy fuertemente con toda la comunidad, por ejemplo, del barrio Las Cruces. Trabajar como se ha venido trabajando, pero muy lentamente, desafortunadamente, en la actualidad, en el caso de San Bernardo, con los pobladores de San Bernardo, y desde luego hacer una renovación urbana, pero también atender a todas las poblaciones vulnerables que hay en esos territorios, porque en esos territorios se presenta trata de personas, comercio de armas, microtráfico, se vende, se recibe, se recepta y se vende parte de lo robado en la ciudad. Definitivamente es unos niveles de ilegalidad en donde hay que trabajar desde el punto de vista social, de desarrollo humano y social, pero también desde el punto de vista arquitectónico. Pero eso supone un trabajo de varias administraciones. Desafortunadamente no ha habido continuidad en la ciudad, y lo que nos sucede es que esos proyectos que comienzan bien, que deberían continuar, son abandonados por algunas administraciones y el deterioro vuelve a crecer. Vamos llegando al final, pero tengo dos preguntas adicionales. La primera, alguien dirá, deberían también ver el vaso medio lleno. Entonces hablemos nuevamente del Bronx, porque el Bronx, en lo que era antes, que era impresionante, hoy hay un distrito cultural. ¿Cómo ver ese cambio? ¿Cómo analizarlo en este punto? Pues no puede ser, digamos, ahí hay una intervención arquitectónica importante, desde luego vinculante a la ciudad. Hay que involucrar no solamente, digamos, ese sector, sino todo el sector de la Estanzuela, que queda por fuera del Bronx también, ¿no? Que es la zona de la Estanzuela, la zona de precisamente de San José, cerca al Hospital San José, de la zona del Parque España, una parte también de intervención que hay que hacer en Cinco Huecos hacia la zona precisamente del Parque España, e integrar esa zona, pero también comenzar a trabajar en la recuperación de lo que es el barrio de Santa Fe, esa zona de la 19 a la 26, y podríamos decir que de la 13, y por qué no desde la 10ª hasta casi la carrera 20. Yo creo que eso requiere unas acciones de más largo aliento, pero más que eso, de planes y desarrollo, requiere gobiernos serios que realmente intenten y busquen con desarrollos integrales recuperar social y arquitectónicamente el centro de la ciudad.
Por último, hoy, con base en esta, digamos, discusión que tiene que ver con el Bronx y la criminalidad en Bogotá, ¿cuáles son los delitos que más preocupan a los bogotanos, a los habitantes de esta ciudad? Bueno, hay dos. Uno que ha venido creciendo sin que se le haya puesto la atención completamente debida es el tema de la extorsión. Las cifras que tiene la policía yo diría que no llegan a ser ni el 1% de lo que realmente está sucediendo, y eso se está expandiendo desafortunadamente por toda la ciudad, hacia el comercio, los barrios, también los vecinos, los propietarios. Ahí ha venido creciendo la extorsión. Otro tema son los hurtos, particularmente el tema del hurto a los celulares, que desde luego eso no va a cesar y va a continuar desafortunadamente, y no se le ha enfrentado, sobre todo en lo que tiene que ver con las grandes mafias que exportan celulares desde Colombia. Yo creo que eso hay que hacerlo. Y desde luego el tema del homicidio, que aún en esta administración del alcalde Galán, en sus algo más de 2 años, ha aumentado el homicidio. Muy bien, doctor Hugo Acero, exsecretario de Seguridad, como siempre, es una alegría que nos pueda acompañar porque finalmente usted tiene los temas muy claros en materia de seguridad en la capital del país. Muchas gracias por estos minutos. Con mucho gusto y feliz día.